El 31 de octubre de 1517, el monje y profesor alemán Martín Lutero publica sus 95 tesis en contra de la práctica de la Iglesia de aquel tiempo de vender reducciones para la penalidad del pecado. Sin duda alguna, Martín Lutero de su puño y letra escribe esas 95 tesis y la imprenta facilitó que este texto, como el de las 95 tesis, se difundiera de forma vertiginosa por toda Alemania y gran parte de Europa. Habían quejas y objeciones en contra de la teología y prácticas de la Iglesia Católica Romana en aquellos tiempos, pero la queja de Lutero tuvo un efecto como ninguna otra. Habían muchas razones, pero una de las más importantes del por qué Lutero señaló esta gran corrupción y fue la práctica de vender indulgencias. La venta de indulgencias era esencialmente dar algo a la Iglesia, generalmente dinero, para que la Iglesia, por medio de su líder, el Papa, redujera la penalidad que uno tenía que pagar por su pecado en el purgatorio. Rechazó fuertemente la idea del purgatorio, porque simplemente no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, en la idea de la Iglesia Católica Romana, el purgatorio es el lugar en donde después de la muerte, la persona es limpiada de sus impurezas espirituales y sus impurezas morales por un fuego doloroso antes de ser admitidos al cielo. Lo que se cree en la Iglesia Católica Romana es que el Papa tiene la autoridad para liberar las almas atormentadas que están siendo limpiadas por el fuego del purgatorio. Durante el tiempo de Martín Lutero, vendedores presionaban a la gente para que compraran estas liberaciones del purgatorio. Les prometían a la persona que por un donativo a la Iglesia, el Papa les concedería a ellos y a sus seres amados la liberación de una porción de todo el fuego del purgatorio. Cerca de donde vivía Martín Lutero estaba un monje dominicano llamado Juan Tetzel, un vendedor de indulgencias muy exitoso. El lema de Tetzel era: en cuanto suena el dinero en la canasta de ofrendas, el alma se libera del purgatorio. Tetzel solía decir: escucha las voces de tus familiares y amigos implorándote y diciéndote: compadécete de nosotros, compadécete de nosotros. Estamos en un terrible tormento del cual tú nos puedes redimir con una penitencia. ¿Acaso no desearías hacer esto? Tetzel recaudó mucho dinero para la Iglesia vendiendo estas indulgencias. Sin embargo, Martín Lutero protesta en contra de estas indulgencias. Esta protesta se desarrolló en el movimiento que conocemos como la Reforma Protestante. Las ideas de la Reforma a menudo se resumen en una serie de declaraciones llamadas las 5 solas, que ya hemos estudiado algunas durante estas semanas: la sola Escritura, la sola fe y la sola gracia. Y hoy vamos a estudiar solo Cristo. Solo Cristo. Ya hemos estudiado las primeras 3 solas y esta es la cuarta en la lista: solo Cristo. La idea de solo Cristo está vitalmente conectada a la protesta que hace Martín Lutero el día 31 de octubre de 1517. Mientras maduraban y se profundizaban las ideas de la Reforma, se entendía que uno de los problemas principales con todo el asunto de las indulgencias es que se depositaba la salvación de la humanidad en las manos de un hombre, en las manos del Papa. La idea era algo así: hombres y mujeres son salvos por Jesús, pero es por medio del Papa y de la institución de la Iglesia Romana. En contra de esta idea peligrosa y errónea, es muy importante enfatizar esta verdad: la verdad solo Cristo. Al final de todo, no somos salvos por un simple hombre, ya sea papa o pastor. No somos salvos por una institución, ya sea católica o protestante. No somos salvos por nuestras buenas obras, ni siquiera por nuestra buena fe. Somos salvos solamente por Cristo, y solo Él merece la honra, la gloria, por habernos rescatado del pecado y de nosotros mismos. Es cierto que lo que se nos es dado por gracia, debemos recibirlo por fe, pero la obra se hace porque Él da, no porque nosotros lo recibimos.
El principio de solo Cristo debe recordarnos que Jesús es el centro de la vida cristiana, así como lo dice el Nuevo Testamento, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El núcleo de la vida cristiana es Cristo y solamente Cristo Jesús. La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la Iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses, los santos deben ser invocados y ser venerados, y que sus reliquias deberían ser veneradas. Mientras eso, los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo Jesús, como lo dijo Juan Calvino en la institución de la religión cristiana. Intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. De la misma manera, en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta número 30 nos dice: ¿creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismo o en cualquier otra parte? No, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en todo lo necesario para su salvación, o como lo dice la Escritura, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y como Juan nos termina diciendo, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.